mucho tiempo con nosotros, estamos en permanente contacto con Gaby Pedral y los diputados de La Rioja, de nuestro espacio político, pero le agradecemos al gobernador Quintela la posibilidad que nos dio de poder charlar un poco de los temas de la nación, los temas de la provincia. Nosotros venimos siguiendo en todo este proceso muy de cerca lo que está pasando particularmente con la provincia de La Rioja, porque si bien es cierto que La Rioja sufre un recorte que este gobierno está llevando adelante como la mayoría de las provincias, que afecta a la salud, la educación, la obra pública, el turismo, el sector productivo, en la decisión administrativa de la semana pasada, que casualmente la firma nada más y nada menos que Adorni, se anuncian recortes que afectarán a la provincia aún más en el marco de la obra pública. Te recuerde que cuando recién anuncia Milei la ley ómnibus, él dijo que los iba a fundir a todos, supuestamente hablando de los gobernadores. El tiempo nos demostró que teníamos razón, que lo que este modelo estaba llevando adelante es el hundimiento de todos esos sectores a los que hicimos referencia recién. El disciplinamiento financiero a los gobiernos provinciales, porque también hay que decir una cosa, ¿no? No es solo a gobernadores que no le votan leyes, hay gobernadores que le votan leyes también que andan buscando migajas. Sí. Y bueno, ese disciplinamiento financiero está llevando adelante la muerte de las economías regionales, la muerte de la pyme, la muerte del comercio. Hoy no hay sector en la Argentina, salvo el financiero y alguno más muy pequeñito, que haya repuntado. Hay un entramado social que están destruyendo. Y en esto, bueno, el gobernador Quintela se plantó contra el ajuste en reiteradas ocasiones, no por una cuestión ideológica, me da la sensación, sino por una cuestión de la defensa del pueblo de su provincia. Y ha tomado en este último tiempo medidas de contención para el pueblo riojano muy importantes, como el congelamiento de tarifas. Y bueno, evidentemente eso pone molesto a algunos. Pero estamos muy preocupados. Miren, el plan Remediar, que también está en esta decisión administrativa, llegaba a 8.000 centros de atención primaria de salud de la Argentina. Muchos de esos parajes rurales donde no llega nada. Y ustedes que conocen, saben que en esos lugares, hasta si ponele que tengas algún familiar que te pueda ayudar, o que tengas la posibilidad de comprarte un paracetamol, a veces no hay remedio, lo único de farmacia, lo único que hay es la salita a las 24 horas. Lo han cortado. Y bueno, La Rioja tiene el caso particular de, ustedes saben, la coparticipación, el punto que perdió con la coparticipación, pero que un poco más, un poco menos, siempre se venía compensando. Este tiempo no ocurrió. Este tiempo el gobierno nacional se negó siquiera a escuchar el reclamo de la provincia de La Rioja, que además es el reclamo de todo el peronismo. Por eso lo recibimos al gobernador Quintela en el bloque de diputados nacionales y en el bloque de senadores nacionales, porque tampoco es un reclamo aislado del gobernador. Todos los que leímos, vimos y estudiamos lo que pasó con este punto de coparticipación, sabemos que es un reclamo justo y necesario. Bien. Y por un capricho político no se está poniendo a La Rioja en el lugar que se la tiene que poner, y no se está, sobre todo económicamente, ayudando al pueblo riojano a atravesar este momento de tantas complicaciones económicas. Walter. Buen día, diputada. Seguimos nosotros muy de cerca, ¿no?, lo que son las sesiones. Hacía usted recién mención a la deuda que tiene la nación con la provincia, asciende hoy a 1.300 millones de dólares. Esto se debe al no envío de los fondos que le corresponden a la provincia en lo que hace al gobierno de Milei. Mire, ni con Macri, que hemos tenido nuestras diferencias políticas, estamos sufriendo o hemos sufrido lo que hoy se sufre en la provincia. Cero obra pública, el cierre de algunas instituciones que tienen que ver con la nación,
el INTI, el Correo Argentino, bueno, un montón de oficinas, si se quiere, que el Estado Nacional tiene en la provincia. El cierre de muchas fábricas, y eso para nosotros era una pata importante dentro de lo que es la economía regional y local. Y vemos que, bueno, usted hace siempre este reclamo. ¿Cómo lo ve, digamos? Porque este gobierno tampoco hace caso a la justicia. Digamos, no, bueno, miren, el caso más claro que tenemos es el del financiamiento universitario. Claro. El Congreso la votó 5 veces la ley de financiamiento universitario, porque la votamos dos para ratificar, después del veto con una mayoría agravada, y después en el presupuesto. Hay 2 instancias judiciales que le dicen al gobierno, señores, cumplan la ley. Y sin embargo, siguen sin cumplirlo, porque este gobierno tiene un pie en el Estado de Derecho y un pie en el Estado de excepción. Y esto en la Argentina, sobre todo aquellos que vivieron la época de la dictadura, tienen que saberlo. Las tendencias autoritarias, si los pueblos no le ponen límites, crecen y son catastróficas. No hay leyes buenas y leyes malas. Hay leyes que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Pero en un sistema republicano, con división de poderes, cualquier chico de primer año de secundario que haya leído la Constitución Argentina, en la instrucción cívica, sabe que las leyes que el Parlamento dicta, los gobiernos las tienen que cumplir. Sí. Y en este caso no está ocurriendo. Como, digamos, no está ocurriendo porque tienen un manejo de la cosa pública y del Estado, y eso hace que, digamos, cuando digo el Estado hablo de los bienes y de los fondos del Estado, que pareciera que es muy propio, digamos, no solo de los autoritarismos, sino también de un error de concepción muy grande de qué es de ellos. Cuando ellos le recortan a la provincia, a una provincia, en este caso, bueno, estamos hablando de La Rioja, pero podríamos hablar de Formosa, La Pampa, la provincia, mi provincia de Buenos Aires. Cuando ellos recortan, lo que están haciendo es recortarle, es pasarle la motosierra al piso de cada uno de los trabajadores, y hace que cada uno de las familias trabajadores empiecen a caminar sobre un mar de incertidumbres, porque las políticas de salud, las políticas de empleo, las políticas nacionales, educativas, son irreemplazables. Mire, estamos ante un gobierno nacional que desde que asumió recortó los fondos a las provincias sistemáticamente. Sí. En esto es importante decir que el 94% de los recursos provinciales han sido afectados en las medidas que toman, y el 6% de los recursos nacionales. Entonces, un gobierno que además de este incumplimiento de las leyes generó una deuda enorme con las provincias, y eso va a tener consecuencias penales y políticas también, no tengo duda. Además de las consecuencias crueles que ya está viviendo el mismo pueblo, ¿no? Por lo menos acá en La Rioja es una crueldad extrema tener a todo un pueblo en esta situación, ¿no? Como estamos en todo el país. Nosotros te hablamos claramente desde acá, te lo habrá dicho el gobernador de la provincia también. Sí. Después de esta crueldad, de este sadismo, de esta falta de respeto, el atropello a las instituciones y a la gente, ¿cómo se va a sacar este país adelante? ¿Cómo haríamos? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a interpelar y a buscar en la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Sobre lo que hicimos y lo que no hicimos en el día para ayudar al otro, para poder ponerse en el lugar del otro. El único juez inapelable de cada uno de nosotros es nuestra conciencia. Y lo primero que yo creo que hay que hacer cuando vayamos a revisar esa conciencia es preguntarnos qué hicimos para romper con el aislamiento, con el individualismo, con el egoísmo, con las prácticas de odio, violencia y crueldad a la que este gobierno
quiere que nos acostumbremos y en las cuales quiere que nos manejemos. Tenemos que recuperar la empatía como mecanismo, como herramienta, pero hasta de vida, ¿no? Tenemos que recuperar la posibilidad de mirar al otro a los ojos. Mira, yo ayer pensaba, ¿no? Este es un presidente, a mí, saben que me tocó tratarlo mucho, yo he sido presidenta de la Cámara de Diputados cuando... Sí, tenés un carácter interesantísimo, te hemos visto enfrentar situaciones que me gusta ver una y otra vez y me divierte mucho, sanamente te lo digo, ¿no? Sí, bueno, gracias. Me gusta porque lo que haces Ojo, es lo que todos haríamos, quisiéramos hacer. No, a nosotros muchas veces nos gustaría, digamos, que no saquen esa actitud de nosotros. Yo no soy así, no soy claro, de enojarme, no soy de gritar, pero a veces la falta de aceptación que tienen a los límites de la democracia te violenta. O sea, y la falta de respeto, claro. Y lo de ellos es violencia, bueno, claramente es violencia. Entonces, lo que te venía diciendo, la falta de conectar, este es un presidente, y es una decisión política de él, uno puede decir que está mal, otro puede decir que está bien, pero es una decisión de la que tienen que hacerse cargo y la que el pueblo tiene que conocer. Es un presidente que no ha ido nunca a recorrer el interior profundo de la Argentina, no conoce. Ni siquiera el interior de la provincia o el Gran Buenos Aires profundo, y que ya este año viajó 4 o 5 veces a Estados Unidos a recibir premios truchos que no trajo ninguna inversión. Mirá, yo ayer pensaba que esto te quería decir. Siempre preguntás al presidente, ¿dónde queda Pirané en Formosa? ¿Dónde queda Pampa Blanca en Jujuy? ¿Dónde queda Tepes en La Rioja? ¿Dónde queda Kilómetro 30 en Gran Buenos Aires, Billinghurst? No sabe. En un ping-pong rápido, no sabe, porque no conoce la Argentina. Y no la quiere conocer, no le interesa. Por eso te decía, para mí se construye con empatía, poniendo el empleo sobre la creación de empleo, la remuneración justa, sobre cualquier otra política de Estado. Lo primero que hay que recuperar es la política de empleo para poder que las familias se puedan poner de pie, para que las mujeres que llevan adelante esa dificultad diaria de poner un plato de comida en la mesa puedan ponerse de pie. Ahora, con empleo, con empatía, con coraje, con amor, y con una comprensión de que es necesario construir una patria sin gritos. Yo creo que la Argentina tiene una oportunidad. Terminar con esto que muchos sectores han comprado del esfuerzo, del ajuste. ¿Quién te dijo que tenemos que estar 2 años y medio esforzándonos y sufriendo para una política económica cada vez más injusta, deficitaria en términos sociales, para que dentro de 40 años estemos mejor? ¿A quién se le ocurrió que ese es un país posible? Cecilia, te consulto, ¿quién crees vos o de dónde debería salir, si hay un nombre, si tenés un nombre, si lo pensás, porque yo sé que sí, seguramente pensarás, si tuvieras que elegir un candidato o candidata para la próxima, para el próximo gobierno, para que venga después de esta locura, ¿en quién pensás? En cualquiera de mis compañeros. Yo, todos los compañeros nuestros que suenan como candidatos, de los que se habla, y muchos de los que no se habla tal vez, son excelentes compañeros y compañeras que están en condiciones Cuando de decís de quiénes se hablan, ¿hablas de Sergio Massa? Hablo de Sergio, hablo de Axel, hablo de Ricardo, hablo de Gerardo. A ver, nosotros tenemos compañeros que han demostrado, digamos, capacidad de gestión, valentía en la adversidad, que han demostrado que en sus lugares, digamos, construyeron situaciones de mucha justicia social, de desarrollo productivo, buenos gestores. Y bueno, siempre el consenso, hablo de Sergio Uñac, que también leí que planteó su deseo de ser candidato. Cualquiera de los nuestros, y esto para mí, digamos, lo digo como a título cualquiera de los nuestros es mejor que cualquiera de los de que el mejor de ellos. No, pero cualquiera de los nuestros siempre va a ser mejor, no tengo ninguna duda, que lo que está pasando. Sí. Y bueno, después veremos, el consenso siempre es un gran camino, pero si no se puede por consenso, están las PASO, que son un mecanismo
de la ley y de la democracia, nosotros vamos a definir un candidato o una candidata, seguramente que trabaje por la patria y por la nación. No olvidando nunca, que el peronismo tiene un problema enorme y que la democracia argentina está dañada, porque la dirigente más importante del peronismo, que es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está presa. Ella está presa y está proscripta en una causa armada de principio a fin, sin ninguna pericia, sin ningún testigo, y fue el mismo presidente Milei quien gritó en la Asamblea Legislativa: la metimos presa. Sí. Entonces el peronismo tiene que ordenarse, tiene que definir candidaturas, tiene que sobre todo ver a quién quiere representar y cómo volver a representar a aquellos sectores que se sintieron alejados de nosotros, y tiene que tener también la certeza de que parte de un poquito más atrás, porque la compañera presidenta del Partido Justicialista, que está proscripta y está condenada y detenida de manera injusta, porque Cristina libre o Cristina presa no es la discusión. Cristina es inocente. Ahora, diputado, ¿usted cree que el oficialismo llegará competitivo a las próximas elecciones, teniendo en cuenta todo esto que está pasando? Bueno, es muy difícil, pero bueno, sí, mira, yo creo que uno de los problemas más grandes de la historia argentina, y esto lo hablo en revisión histórica, porque después de que tomaron fuerza estos antiperonismos, que son un partido enorme, la Argentina entró en procesos trágicos. Lo que tiene que no ocurrir es que el anti se instale, ¿no? Porque además estas derechas siempre tienen proyectos económicos muy parecidos. Mirá con el financiamiento universitario. En el 2001, de la Rúa y López Murphy, ¿qué hicieron? Un recorte en las universidades públicas. ¿Y qué ocurrió? El pueblo movilizado, organizado, junto al movimiento estudiantil, lo frenó en la calle, con una diferencia. Mirá vos, te lo dice quien dejó de militar en esas épocas en el radicalismo, de la bronca que me daba lo que estaban haciendo después de Alfonsín, esos tipos. López Murphy dio la cara y explicó lo que quería hacer. Estos son tan brutales, tan burros, son una derecha boba, no formada, que ni siquiera explicaron. Son decisiones administrativas que tenés que buscar con lupa, la de los recortes. Claro. Recortan el Instituto de Prevención del Cáncer, recortan la obra pública, recortan en la educación, pero particularmente dentro de la educación a las universidades. ¿Está? ¿Cecilia? Ay, no, ¿se cortó? ¿Estás ahí? No se escucha. Bien. El problema es que hoy lo decíamos a la mañana, recortan, pero para algunas otras cosas sí hay plata, ¿no? Obvio. Enviar 2 aviones a Bolivia, por ejemplo, y comerse una denuncia, porque ahora están diciendo que no solamente iba alimentos, sino también algunos elementos para la represión, los gastos del presidente viajando a recibir premios que no existen en ningún libro, que son viajes particulares, que yo sé que alguna vez va a tener que devolver todo eso este señor, porque la realidad es esta. No sé, porque el peronismo nunca mete preso a nadie, ¿no? Sí, hemos tenido motivos anteriormente de hacerlo y claramente no pasó. El peronismo no tiene que... nosotros hablamos del deterioro del sistema democrático, digamos, tenemos que tener en claro, digamos, que uno de los grandes problemas que tenemos desde hace mucho tiempo es el sistema judicial en Argentina. Sí. Argentina no va a funcionar hasta que no haya una reforma profunda del sistema judicial. Justicia, por eso está mal que Milei grite que metió a Cristina presa. Claro. Por eso. Y también está mal que pedir que el peronismo meta preso a alguien. No, quiero decir, lo que porque tiene que haber en la Argentina es una justicia independiente. Claro. Sí. Primero una justicia, un sistema, y después una justicia independiente y cercana, sobre todo a la gente, y que investigue de verdad. Ahora, diputada, si el próximo gobierno es peronista, ¿usted piensa que debería analizar un indulto para Cristina Fernández? Mira, yo no sé, Cristina, si quiere o no quiere un indulto. Si yo fuese presidenta, obviamente que le indultaría en las primeras 24 horas, ¿no? Porque considero que es una condena inventada de principio a fin en función de la lectura de la causa. Pero lo que sí tengo claro que si yo fuese presidenta, lo que haría es presentarme
en los tribunales internacionales, que creo que es el camino, para plantear la persecución política del lawfare, y le pediría a la justicia argentina que revise la condena. Ahora, Discutir indulto sí o indulto no es minimizar la discusión. Bien, ¿y la figura de Cristina Porque hoy lo que hay une que o divide al demostrar es peronismo? ¿Cómo? La figura de Cristina, ¿cree usted que hoy une o divide al peronismo? No, a ver, yo creo que es una de las dirigentes, o la dirigente que más quiere el pueblo peronista, que a la que más afecto le tiene, de la que recuerdan la creación de universidades nacionales, de la que recuerdan la asignación universal política, por hijo, las políticas de ampliación de ingresos. Lo que creo que por ahí algunos dirigentes están discutiendo si une o divide, pero que el pueblo la quiere, no tengo duda. Como quiere a muchos otros dirigentes de nuestro espacio, lo que pasa que ella tiene otra dimensión. Claro. Pero ustedes fíjense, ¿no? Llevamos media hora de charla y hace 15 minutos que me están preguntando por Cristina y que yo estoy contestando de Cristina. Claro, Con lo cual, sigue siendo el en tema. definitiva, digamos, es el reconocimiento de que marca agenda, ¿no? Claro. La última de mi parte, diputada. ¿Qué pasa o qué pasa? ¿Qué se siente después de una sesión donde se ha estado luchando en la previa y durante para lograr los votos que no se debería luchar para lograr los votos peronistas, y al último se terminan dando vuelta, votando para el otro lado? Representantes de algunas provincias argentinas, me imagino que mandados por o negociado, charlado con los gobernadores, tras alguna negociación con el gobierno nacional. ¿Cómo se quedan después? Mira, al principio, cuando empezaron a pasar estas cosas, a ver, son propias, uno no es quien para juzgar al otro. Yo digo siempre que es cierto que algunos diputados últimamente seguían me lo pidió el gobernador, ¿no? Sí. Pero la mayoría de los que llega a la Cámara de Diputados, a las Cámaras de Diputados de la Nación no llegan monigotes, llegan dirigentes políticos con formación, con historia, con trayectoria, con carácter. Permítame disentir, diputado. Hay algunos que no. Lilia Lemo, Inés, Virginia Bueno, no, Gaya, te estoy hablando, estábamos hablando de este sector, claro. estábamos hablando de este sector de diputados, de los que llegan, que me hablaba de los gobernadores que tomaron otro camino en el último tiempo. Yo los conozco, muchos de ellos son militantes de los 18 años en sus lugares, llegaron a la banca el nombre del peronismo, del campo nacional y popular. Sí, claro. Por eso te decía, al principio por ahí Por te daba eso verlos mucha bronca. votar en contra de los derechos de la gente debe doler y debe generar mucha bronca, ¿no? Sí, el dolor está, pero ¿sabes qué? También está la satisfacción y la tranquilidad que uno está donde tiene que estar. Sí. Porque las bancas no son nuestras, las bancas en la Cámara de Diputados ni siquiera son de las provincias, son del pueblo que los votó, del pueblo, somos representantes del pueblo de la nación. Y lo peor que uno puede hacer, además de traicionarse a sí mismo, es traicionar el mandato popular. Y cuando vos estás en una provincia traicionando el mandato popular, por ejemplo, de defender la emergencia de discapacidad o de defender determinadas políticas que se están discutiendo, como el bono de los jubilados, la recomposición de la fórmula, lo que estás haciendo es dejando al pueblo de tu provincia, al que fue ese domingo de elecciones a poner su votito en la urna sin representación. Entonces me parece que también la satisfacción desde que nuestro espacio damos los debates que tenemos que dar, con la altura con la que tenemos que darlos, aún en el rechazo con propuestas, y que no somos nosotros quienes traicionamos el mandato popular. Bien. Diputada, muchísimas gracias. Gracias por su generosidad en el tiempo. Un abrazo grande. Sí, no me voy a comer. Un beso, gracias. Cecilia, me encantó cuando le decía delincuentes. Son unos delincuentes. Acá Walter los insulta todos los días en todos los idiomas. En francés los puteamos bastante. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. 42